Diputado Manu Chiri. Tuvimos una muy buena reunión con el equipo político del gobierno, con el presidente, y lo más importante es que salimos de esta reunión con un espíritu unitario muy fuerte. Creemos que el desafío que tenemos por delante es tremendo. Y para estar a la altura de ese desafío se requiere unidad, se requiere coordinación, se requiere disciplina para poder sacar adelante la agenda de gobierno, que finalmente es una agenda que beneficia a la gente. Aquí tenemos que tener la capacidad de poner por delante los intereses de Chile, y ese ha sido el llamado que nos ha hecho el presidente y es parte del trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Diputado, ustedes han dicho siempre que han sido súper leales desde el Partido Socialista al gobierno y que no ha sido así tanto desde Aprodignidad. ¿Eso se dejó ver aquí en esta reunión? No, este es tiempo de buscar más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Tenemos que todos estar cuadrados detrás del presidente de la República, porque si al presidente le va bien a Chile, y ese es el desafío que nosotros tenemos por delante y es parte de lo que nosotros creemos que tenemos que hoy día rescatar de esta reunión. Diputado, le aprovecho a preguntarle algo que surgió hace poco rato en los medios, que tiene que ver con una discusión que tuvo el presidente ayer con los medios en La Moneda. Entendiendo que no sé si sea un tema que se haya abordado aquí, pero ¿qué le parece? No, entiendo que el propio presidente solucionó rápidamente el problema con un saludo. Él tiene una manera de ser bastante coloquial con los medios. Nosotros también respetamos siempre el trabajo de los medios de comunicación. Yo le bajaría el perfil a esa situación. Creemos que no es un tema como para hacer algo relevante. Una gran jornada con una propuesta muy potente desde el punto de vista de la ciudadanía, la vida en comunidad, las prevenciones para que eso no sea invadido por el fenómeno de la inseguridad que provoca, digamos, todo este crimen organizado y todas las manifestaciones más contrarias a lo que es la vida cotidiana de la gente. Y eso es lo que primó, hubo mucho aporte, mucho intercambio. Ahora toca trabajar con las orgánicas propias, tanto en las bancadas como en los partidos. Y yo creo que una de las cuestiones más significativas va a ser cuando esto lo traslademos al movimiento real de gente, a las personas organizadas en las poblaciones, en los sindicatos, y sea esto un tema como propuestas de salida y proyectos de sociedad que todo el mundo habla. Vamos a integrar entonces en la perspectiva de la calidad de vida el tema de la seguridad y la política, digamos, en ese plano. Pero en lo concreto, ¿cómo se va a materializar todo eso? Bueno, hay, ustedes saben, si no me equivoco, más de 30 proyectos que están agendados con prioridades incluso de tiempo, y cada uno de esos va a ir dando cuenta cuáles son los espacios específicos que están abordando. Le quería preguntar por la relación con el socialismo democrático. ¿Es algo que se abordó? ¿Hay que trabajar en unidad para poder enfrentar esta agenda? Siempre hay que trabajar en unidad. O sea, yo soy partidario de que no hay ninguna posibilidad de avanzar si uno no cuenta con mayorías. Y mayorías ya se han hecho el sector, y las mayorías se reúnen no sobre la base de solo la referencia o la autorreferencia. Es en una diversidad, se construye una convergencia, y hay que construir la cultura del respeto a la diferencia, sabiendo que la síntesis que se logre, el producto de eso, es una cualidad y un gran beneficio para la sociedad más que para cada partido. ¿Y hubo autocrítica de los partidos en eso? Uno podría hacer, yo no quiero especular, digamos, sobre la base de qué significa cada frase, pero yo creo que todos nos exponemos asumiendo lo que son los ejercicios que hemos hecho, y sobre esa base yo asumo que lo que queda instalado es asumir una madurez en nuestras relaciones. Y eso implica, digamos, todas las precisiones del caso. Algunos dirán corregir, autocrítica. No. Para mí el nombre no es lo de fondo, sino el aprendizaje que estamos haciendo y cómo vamos a actuar en todas las vicisitudes que vengan para adelante. Muchas gracias. Creo que fue una muy buena reunión convocada por el presidente y de alguna manera liderada por él también como jefe de coalición, y donde también se le dio la palabra en extenso al Ministerio del Interior, ¿no? A la ministra del Interior, a los subsecretarios para presentar la estrategia global, integral para enfrentar la crisis de seguridad pública que vive el país, los homicidios, el crimen organizado, el poder de fuego, etcétera, el narcotráfico.
Y después hubo una ronda por partidos donde cada uno pudo expresar libremente sus reflexiones como bancadas parlamentarias, como partidos políticos, en un ejercicio reflexivo y colectivo, además de alinearnos con esta estrategia del gobierno y también con otras agendas, que no es solo seguridad, sino que con el programa de gobierno. Y en ese sentido estamos recién cumpliendo nuestro primer año, estamos ya comenzando, ¿no?, el segundo año de gobierno, y sin duda alguna tenemos que sacar muchas lecciones, muchos aprendizajes de generaciones políticas que se encuentran, que antes competíamos y que ahora estamos integrando un gobierno bajo el liderazgo del presidente Boric, y este tipo de ejercicios creo que son muy saludables para el fortalecimiento de la alianza de gobierno. ¿Y usted coincide en eso, en que hay que madurar, digamos, o que faltaba todavía un poco de madurez al inicio del gobierno? ¿Cómo interpreta usted esas palabras? O sea, yo considero que esta es una alianza de gobierno que es nueva, que recién se construye en segunda vuelta o de cara cuando se triunfa, digamos, contra el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, y es una alianza nueva de gobierno con gente que combina experiencia y trayectorias anteriores, experiencias de gobierno y también dirigencias políticas y distintas generaciones, y por tanto la maduración es para toda esta alianza de gobierno, en el sentido de asumir los desafíos que tenemos en conjunto como país. Tenemos desafíos muy complejos que enfrentar y además reconociendo que somos minoría en el Parlamento en ambas cámaras. Por tanto, esa maduración política es, yo diría, un desafío permanente para toda la alianza de gobierno, no para un partido o un sector en particular. ¿Trabajar en unidad significa votar en bloque o no necesariamente? A ver, el presidente marcó un punto y hizo un énfasis muy importante de que aquellas cosas que son prioritarias, relevantes para el gobierno, cuando hay lineamientos del gobierno, del comité político, en determinados proyectos de ley se pide disciplina parlamentaria. Y eso hay un ejercicio permanente a nuestras bancadas de poder generar ese ordenamiento detrás de las agendas prioritarias del gobierno. Pueden haber otras discusiones, otras mociones de pronto en el Parlamento donde no son necesariamente agendas prioritarias del gobierno, donde no hay un lineamiento específico, y ahí puede haber obviamente mayor flexibilidad, pero sí es importante y un desafío para todas nuestras bancadas. Por ejemplo, ahora tenemos que enfrentar el tema del sexto retiro o el proyecto del autopréstamo, etcétera, y eso fue parte de la conversación de cómo nos cuadramos detrás de lineamientos que son importantes del gobierno hacia nuestras bancadas. ¿Hay seguridad y voluntad para poder votar en bloque? Absolutamente. Ahora, una distinción, y se conversó también, que esas 31 proyectos de ley que fueron priorizados, no es que hay un voto o un cheque en blanco al contenido de esos proyectos de ley. Eso será parte del trámite en el sentido que el gobierno también puede presentar indicaciones, mejorar los proyectos de ley y poder discutirlos en su mérito. Lo que hay es un acuerdo de priorización legislativa, y muchos de esos proyectos son del Ejecutivo, por ejemplo el Ministerio de Seguridad Pública, y otros son mociones parlamentarias, pero que además la agenda de seguridad pública no se agota en lo legislativo. Hay intervenciones mucho más potentes también en las regiones, en las comunas, en prevención, en inteligencia, en la actuación coordinada de las distintas agencias como aduanas, servicio de impuestos internos, policía, etcétera, fiscalía, que va más allá de lo legislativo. Muchas gracias. Senador Cochito, es que hace poco salió una información de una discusión que tuvo el presidente ayer en La Moneda con un fotógrafo. Se ha criticado incluso desde el Colegio de Periodistas y varias otras instancias. No sé si esto haya sido tema o cómo se enfrenta esa crítica a la relación del presidente con la prensa. La verdad es que desconozco la noticia, no la había visto y no fue tema de conversación, por tanto ahí preferiría que le pregunten directamente al presidente. Gracias. Hemos tenido una fructífera reunión donde el gobierno nos ha presentado su política de seguridad, donde están los 31 proyectos que fueron discutidos y acordados para priorizar con el legislativo, con los presidentes de la Cámara y del Senado, pero también hay una política que incluye a las subsecretarías de Interior, que incluye el ir al terreno, a regiones, el recuperar espacios públicos, el tener una política de prevención de drogas. Creo que aquí hay una política integral que se refiere a abocar todas las áreas de seguridad, y creo que el gobierno está decidido a liderar
y a ganarle la batalla al narco y al crimen organizado, y que los chilenos se sientan seguros en sus casas y pueden vivir tranquilos. Creo que vamos a entrar en una nueva etapa, y creo que aquí se necesita un acuerdo de Estado, un acuerdo de todos los sectores políticos para poder tener unas calles seguras, para poder vivir tranquilo. Entonces creo que aquí la alianza de gobierno tiene un deber, que es estar detrás del gobierno para que esta política de seguridad pueda llegar a buen puerto. Bueno, esta reunión versó en una extensa presentación de la ministra del Interior, seguida por los 3 subsecretarios de la cartera, respecto del Plan Integral de Seguridad, que tiene el vértice más importante en la gestión pública, en el copamiento de espacios públicos, en la inversión social, etcétera, y con la convicción de que la seguridad es un derecho habilitante para otros derechos, para que la ciudadanía sepa que para el gobierno y para los partidos que conformamos la alianza de gobierno, el tema de seguridad es prioritario. Y posteriormente también hicimos una pasada rápida por el acuerdo que se hizo con el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados respecto a la priorización de proyectos. Pero donde creemos que está el corazón de la agenda de seguridad, sin duda, es en el plan que nos presentaron hoy día, la intervención comunal, de los recursos, las policías, etcétera. ¿Con qué mensaje nos vamos? Con el que hay que trabajar con más disciplina, con que no hay que perder el norte respecto de la prioridad que es la seguridad para la ciudadanía y, por cierto, de cómo generamos acuerdos amplios en esta materia. ¿El norte estaba perdido? ¿No hay acuerdos para avanzar en alguna materia? Yo creo que en algunos proyectos de ley puede que hayan contrapuntos, puede que haya legítimos disensos, y la idea es poder establecer un mecanismo para resolverlos rápido y que esos disensos no entrampen ni los tiempos comprometidos ni perder el foco respecto a cuál es la prioridad. Cuando usted dice que hay que trabajar con disciplina, ¿hay un llamado de atención? ¿Cómo se abordó eso? La verdad es que yo siento que más que un llamado de atención del presidente fue el darnos un rumbo desde su rol de jefe de Estado. Y en ese sentido yo me voy con la tranquilidad de haber visto una agenda robusta, de haber visto un presidente comprometido con la agenda y claramente con, sacar adelante tanto los proyectos de ley como la agenda en términos de gestión. Muchas gracias. Fue una muy buena reunión porque se presentó este plan que finalmente es para tener un país sin miedo, un Chile sin miedo, que es el objetivo de todas y de todos, y particularmente del presidente y del gobierno. Aquí se nos ha presentado una agenda robusta, sólida, de medidas no solamente en lo institucional, el fortalecimiento de las policías, del Ministerio Público, sino también en lo que es la prevención del delito. Y eso creo que abordado desde el Ministerio del Interior, con sus 3 subsecretarías, tanto Interior, en la relación con las policías y el orden público, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, enfocada en recuperación de espacios públicos y otras medidas también centradas en los niños, niñas y adolescentes. Y por otra parte, desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional, muy importante porque ahí están los recursos con los que se pueden enfrentar planes, por ejemplo, de luminarias y de otras medidas contra la delincuencia. De manera tal que es una agenda bastante coordinada desde la ministra del Interior. Y además tuvimos una buena conversación política en orden a enfrentar todas estas demandas de la ciudadanía con unidad, como corresponde a una alianza de gobierno. ¿Qué implica la unidad? ¿Implica votar en bloque siempre? ¿Implica no hacer reparos públicos a lo que presenta el gobierno? No, nosotros somos todos adultos, presidentes y presidentas de partido, jefes de bancada, que tenemos un horizonte común y una finalidad común, que es que el año 2026 se entregue un mejor país, de manera tal que con ese horizonte tenemos que trabajar pensando en cómo logramos consensuar aquella agenda, no solo en materia de seguridad, sino que en materia de derechos sociales. La agenda de seguridad es necesaria porque es habilitante para poder implementar cualquier otro cambio en derechos sociales y en otras materias, de manera tal que con ese enfoque vamos a seguir enfrentando las tareas con mejor resultados y yo creo que con una mejor capacidad de conversación y de diálogo interno. ¿Se habló sobre la inmigración respecto a lo que había propuesto además en la oposición con el presidente que se reunieron esta semana? No se habló en concreto de los proyectos, pero sí aquí hay que también entender que como toda institución del Estado, el gobierno, los parlamentarios y todo ciudadano chileno tiene una limitación, que es
respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de manera tal que aquellas propuestas que resulten contrarias al ordenamiento jurídico internacional que ha sido ratificado por Chile no pueden ser objeto de ley. De manera tal que ahí hay un límite que no es sino producto de nuestra Constitución, la que debe ser respetada en tanto no sea cambiada como esperamos que ocurra a partir del 7 de mayo próximo, fecha en que enfrentaremos las elecciones de los consejeros convencionales. Paulina, ¿sirve esto también para una especie de espaldarazo a la ministra Toá, considerando que ha estado bien expuesta y ha generado eso también una caída en su aprobación? Los ministros y ministras cuentan con la confianza del presidente y no toman medidas ni gobiernan en base a las encuestas. Ella tiene una sólida formación política, una dilatada trayectoria y sabe que hay momentos de dulce y otros tantos de agraz y que cuenta con todo el respaldo del presidente y de las fuerzas políticas del gobierno. Gracias. Buenas noches. Bueno, a ver, la agenda de seguridad es la primera prioridad de la gente, de la ciudadanía y también es la primera prioridad de este gobierno. Y si hay algo que nos pidió el presidente es que nos pusiéramos detrás de una agenda que pueda combatir la delincuencia de manera frontal. Este gobierno va a ser un enemigo directo de la delincuencia y del crimen organizado. Y solo para darles un dato, Chile no tenía política contra el crimen organizado, no existía. Este gobierno la puso, este gobierno la hizo. Y apoyamos, por supuesto, los 1.500 millones de dólares que van a ir para combatir directamente a estas bandas que hoy día están organizadas en muchas partes de Chile y que, sin embargo, el Estado llegaba más atrás, más lento. Creo que la reunión de hoy, donde hemos escuchado al presidente, todos los partidos han tenido capacidad de hablar, de decir lo que piensan, ha quedado claro como conclusión que todos nos ponemos detrás en contra del combate de la delincuencia, que este gobierno va a hacer los esfuerzos que no se habían hecho hace mucho tiempo, porque hay que decir de que el Estado no se preparó durante muchos años para combatir la delincuencia y que hoy día estamos en una crisis donde estamos finalmente, le pilló al Estado en un mal, la verdad, poco preparado. Y por eso este gobierno va a tener que tomar todas las acciones y cuenta con el respaldo de todos los sectores para que así sea, podamos enfrentar de la manera más dura a la delincuencia. ¿Eso implica también las votaciones, considerando que eso no ha ocurrido en todas y ustedes desde el Partido Liberal habían estado en un momento de reflexión a propósito de algunas cosas que sucedieron en los últimos meses? ¿Esto implica, por ejemplo, votar en bloque, votar alineados siempre? A ver, el acuerdo que tomamos de seguridad son 31 leyes. Por supuesto que estamos hablando de cientos de artículos, por lo tanto puede que en algún artículo no exista unanimidad y eso está bien, pero en el grueso de la agenda va a haber acuerdo y va a haber apoyo de parte del oficialismo. Siempre hay espacio para matices, por supuesto, pero en el grueso vamos a estar apoyando al presidente detrás de esta agenda. Diputado, acaba de haber en Calama en los últimos minutos, hace media hora, 40 minutos, un baleo a una comisaría, a una persona fallecida. Se está evaluando quizás suspender clases. La delincuencia sigue estando presente en nuestro país, quizás no es su territorio. No sé si se conversó adentro sobre esto que acaba de suceder. ¿Qué opinión le merece esto? Que mientras ustedes conversan dentro de la seguridad, siguen pasando este tipo de cosas. No tengo antecedentes sobre ese caso, así que prefiero no pronunciarme de algo que no conozco, pero nos informaremos para poder hacerlo mañana. Senador. Sí, destacar que además del apoyo absoluto de las bancadas, al menos la del Partido Socialista, de senadores, de diputados, la presidenta, respecto de la agenda que el presidente pide, tuvimos una importante presentación por parte de los subsecretarios, tanto de la ministra del Interior como el subsecretario Monsalves, Vergara y Cataldo, respecto a un conjunto de medidas que vienen. El combate a la delincuencia no solo son las 31 leyes, que son importantes y las apoyaremos y habrá indicaciones o algunos aspectos que podremos modificar, sino que hay un nutrido programa de política pública en relación de combate al crimen organizado, de focalizar en comunas, no solo este programa para las 46 comunas que se van a priorizar, sino también elementos en recuperación de espacios públicos, de fortalecer a la policía, de fortalecer los laboratorios, de coordinarse
hace con el Ministerio Público. Hay una serie de medidas que claramente no se habían implementado anteriormente. Esto lo pilla el gobierno del presidente Boric, pero se enfrenta. Y creo que ese es el punto importante. Se va a distribuir por parte del Ministerio del Interior este programa, se va a bajar con los municipios, se va a bajar con los gobiernos regionales, también con la comunidad organizada. Pero creo que es importante entender que van a haber 1.500 millones de dólares para reforzar a las policías, para fortalecer la política de investigación y principalmente en el Ministerio Público también hacer importantes avances. Senador, y en lo político, ¿cómo esta reunión permite revincularse quizá entre Prodignidad y Socialismo Democrático? ¿Cómo van a actuar de aquí en adelante en relación a este proyecto? Es bueno coordinarse, es bueno, como lo he dicho, estar en las buenas y en las malas con el gobierno. Hay proyectos que nos gustan, que uno impulsa alegremente, y hay otros en que claramente hay más cuestionamientos, pero lo importante es avanzar, es ayudar en la tarea del gobierno, y creo que el presidente, al menos en la convocatoria, tanto a Socialismo Democrático como a Prueba de Dignidad, nos hace el llamado a que el gobierno es uno solo, y el gobierno es el que apoyamos, y el éxito del gobierno es la mejor política para los sectores sociales a los cuales nosotros aspiramos a representar. Todos lo entienden así porque usted a la entrada decía, nosotros nunca andamos con medias tintas, dando a entender que desde el otro lado eso sí ocurre. No, yo digo lo que hacemos nosotros, lo que hemos hecho nosotros, y si tenemos algún descuelgue lo evaluaremos, buscaremos las rectificaciones, haremos, como lo decía muy bien Vlado, algún artículo estaremos con alguna disidencia, pero lo importante es entender que la política de orden público tenemos que abordarla entre todos, y tanto Socialismo Democrático como Prueba de Dignidad tienen que trabajar en una perspectiva. Es el mismo gobierno, tenemos el mismo presidente. Muchas gracias. ¿No? Sí, pues por eso. Sobre lo mismo, pensando en cómo había estado la relación con el gobierno, ahora están todos cuadrados, digamos, detrás del... Sí, yo creo que la responsabilidad de los partidos, ha quedado claro en esto, es alinearnos y conversar y ver nuestras diferencias al interior, pero alinearnos detrás del gobierno con toda la fuerza, porque en el fondo la delincuencia no tiene color político, y nosotros en eso no nos perdemos. O sea, vamos a ir con todas las medidas que está tomando el gobierno, tanto en lo legislativo como en lo ejecutivo, que son inmensas y que realmente ponen por primera vez el tema realmente en la mesa. Esto de definir una política contra el crimen organizado que no existía, porque el entorno es distinto. Esto ha quedado muy claro, y en eso vamos a ir todos los partidos alineados detrás del gobierno. ¿Esa unidad es solo la agenda de seguridad, o estamos pensando, por ejemplo, también en lo que vaya a ocurrir con los retiros de fondos y otro tipo de materia? La idea es que nosotros podamos conversar nuestras diferencias y vayamos todos alineados detrás del gobierno en todas las materias que corresponden y que son de importancia para el gobierno. En eso vamos a trabajar intensamente todos los partidos, y nos comprometemos desde Socialismo Democrático a impulsar estos acuerdos para generar una agenda sólida y que el gobierno se vea realmente como nos interesa a todos que se vea. Compromiso que comienza desde ya. Podremos ver cambios también mañana en la legislación cuando se tramiten distintos proyectos de ley, por ejemplo. Esa es la idea, desde ahora mismo empezar a alinearnos y a estar todos juntos caminando con el gobierno, a pesar de las diferencias y los problemas que tengamos los distintos partidos. Muchas gracias.